Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar. En esta edición, como todos los días, vamos a tener nuestro segmento dedicado a la Feria Internacional del Libro de Lima y además también nos acompaña Santiago Roncagliolo para hablarnos de su última publicación. Pero antes vamos a hablar de otros temas que también son importantes. El 24 de julio de 1911, el explorador estadounidense Hiram Bingham sorprendió al mundo descubriendo la ciudadela perdida de los incas, Machu Picchu. Acompañado por un sargento, el profesor de historia llegó a las alturas de Urubamba tras escuchar relatos de la existencia de una ciudad escondida. En el lugar encontró a dos familias empleando andenes y agua que discurría de un manantial inca. Precisamente uno de los niños de la familia Recharte fue quien lo guió a la zona urbana de la enorme ciudad inca cubierta por maleza, descubriendo así esta joya arquitectónica que habría sido construida a pedido del inca Pachacútec. Machu Picchu está rodeada de templos, andenes y canales de agua y es considerada además una de las 7 maravillas del mundo y destino principal turístico de la capital arqueológica de América. Y Radio Nacional estrena un espacio informativo en lengua shipibo-conibo desde la filial de la región Ucayali. En la ceremonia de lanzamiento, el ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, saludó esta iniciativa y destacó también que informarse en su lengua materna es un derecho de los pueblos indígenas. La iniciativa permitirá integrar, promover y difundir la cultura de los pueblos de la Amazonía peruana. Radio Nacional estrenó el primer programa informativo en lengua shipibo-conibo que ofrecerá contenidos culturales y de la problemática local. En la ceremonia de lanzamiento, el ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, resaltó la riqueza lingüística del país, así como el esfuerzo del Instituto de Radio y Televisión del Perú por implementar un espacio periodístico para las comunidades que hablan esta lengua. Hoy día somos conscientes de que la riqueza, una de las riquezas de nuestro país, una de las riquezas de nuestra nación, no solamente es la diversidad que tenemos de especies naturales, vegetales, de ecosistemas, sino sobre todo la inmensa riqueza que hemos recibido de nuestros antepasados. La viceministra de Interculturalidad, Elena Burga, consideró histórico que el Estado implemente el primer programa en shipibo-conibo, que además contará con segmentos en las 16 lenguas indígenas habladas en la región Ucayali. En la ceremonia de inauguración, que se realizó en la Plaza de Armas de Yarinacocha, también estuvo presente el presidente ejecutivo del IRTP, Hugo Coya, quien destacó la multiculturalidad del Perú. Un paso importante como reconocimiento de que somos un país multicultural y multilingüístico, pero sobre todo que Yarinacocha es un distrito, como ya lo ha dicho la señora alcaldesa, un distrito multicultural y eso hay que revalorarlo justamente ahora que estamos celebrando el Año Internacional de las Lenguas Originarias. El programa informativo forma parte del plan de descentralización del IRTP. Se emitirá de lunes a viernes en 2 ediciones, de 7 a 7:30 de la mañana y de 8:30 a 9 de la noche, así como por la página de Facebook de la radio. En este emotivo evento también estuvieron presentes representantes de los pueblos amazónicos, así como de las principales autoridades de Ucayali. Actualmente, Radio Nacional tiene la mayor cobertura del país, con 70 estaciones retransmisoras, dentro de las cuales se encuentra la sede de Pucallpa. Vamos ahora al centro del país. Los huancaínos se preparan para su fiesta de Santiago. Una de las actividades de celebración convocó a 300 niños del distrito del Tambo, quienes demostraron sus dotes artísticos. Huancayo se prepara para celebrar la fiesta en honor a su patrón Santiago, una de las mayores festividades del Valle Mantaro. En varios distritos ya se organizan para conmemorar esta importante fecha. En el distrito del Tambo se desarrolló el 4º concurso de Santiaguito 2019, que congregó a más de 300 niños de nivel inicial, pertenecientes a 16 instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad incontrastable. El escenario fue la explanada del Parque Cáceres, donde niños de 3 a 5 años, acompañados de sus profesores, conjuntos musicales y trajes típicos, demostraron su destreza e identidad que caracteriza a los huancaínos.
Hay que dar realce a nuestra cultura, que es nuestro Santiago, ¿no? Aquí celebrando con los niños, disfrutando, que también nuestros niños continúen nuestras costumbres. Importante sobre todo. Claro, importantísimo que nuestros niños estén cultivando nuestra cultura. El primer puesto fue para el Jardín Germinal. Ellos se llevaron 1000 soles y una tinja de oro. El segundo lugar fue para el Jardín El Manantial, que ganó 800 soles y una tinja de plata. Nosotros como municipalidad tenemos la obligación legal, constitucional y moral de fomentar nuestra cultura, nuestra costumbre de nuestros pueblos, porque el pueblo que pierde su identidad es el pueblo que está destinado a desaparecer. El Santiago es una celebración y fiesta en honor al patrón Santiago, o Taita Santi, y representa la señal o marcación de los ganados, ovejas y animales que van ataviados con coloridas mantas y cintas pidiendo al apóstol Santiago abundancia y fertilidad para la comunidad. A pocos días de celebrarse las fiestas patrias, niños de la comunidad indígena Cucama, en Loreto, entonaron el himno nacional en su lengua originaria. A 15 minutos de la ciudad de Iquitos y navegando en Pequepeque, se llega a la localidad de Padre Cocha. Este lugar alberga unos 500 habitantes. 28 familias forman parte de la comunidad indígena Cucama, cuyo significado es trabajo, agricultura y honradez. Un equipo de TE Perú fue testigo de cómo niños, niñas y padres de familia entonan las notas del himno nacional del Perú en su lengua Cucama. En la localidad de Padre Cocha, el colegio bilingüe necesita que las autoridades locales se centren en mejorar la calidad educativa de los pequeños de la etnia Cucama. Es una institución educativa primaria bilingüe de menores desde primer a sexto grado, desde niños de 6 años hasta los 12 años, normal. Entonces yo imparto esta cultura netamente que es de nuestra comunidad. La familia Cucama destaca por su artesanía y su idioma originario, que muchos docentes bilingües ponen en práctica en el aprendizaje de los escolares. Bueno, son días en los que nos sentimos orgullosos de ser peruanos y orgullosos además de nuestra diversidad lingüística, teniendo en cuenta que este 2019 es el Año Internacional de las Lenguas Originarias. Vamos ahora a dar inicio a nuestro segmento dedicado a la Feria Internacional del Libro de Lima. Agenda cultural presente aquí en la Feria Internacional del Libro, y es que aquí no solamente hay espacio para la literatura, para los cuentos, para otros géneros literarios, también hay espacios lúdicos, espacios para jugar. ¿Se imaginan ustedes vencer al monstruo de la corrupción? Pues bueno, Claudia Álvarez nos tiene mayores informaciones al respecto en el siguiente informe, veamos. Han regresado para unir a la familia en torno a un maravilloso juego. Es así que hemos llegado a la 24 edición de la Feria del Libro para presentarles Fangoso, este monstruo con el cual todos nos vamos a unir para derrotarlo. Y así tenemos al representante de Editorial Malabares, Javier Zapata, quien nos va a presentar este novedoso juego. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Sí, acá tenemos Fangoso, es el lanzamiento de este año, y Fangoso es el pegajoso monstruo de la corrupción. Este es un juego colaborativo donde todos los aventureros tienen que hacer buenas acciones para derrotar a la corrupción y tener cuidado porque si la corrupción es muy fuerte, nos hace mucho daño a los jugadores. Entonces es un juego colaborativo, o todos ganan o todos pierden. Aquí no hay ganadores ni perdedores, todos tenemos que unirnos contra la corrupción, esa es la idea. Exacto, todos son un equipo. Y si cualquiera comete alguna falta que la corrupción hace más fuerte, eso hace daño a todos.
y si uno pierde, todos pierden. La moda de los juegos de mesa como que se ha perdido, pero la idea es volver a tenerlos y volver a revalorarlos. Exacto. Desde hace unos 10 años en el mundo los juegos de mesa en realidad ya están resurgiendo. A pesar de que hay mucho más videojuegos, la gente también necesita el contacto con los demás, socializar un poco, tocar a la gente, mirarle a la cara y decirle te gané. Emocionarse, gritar en la mesa también. Exacto, y divertirse. Y en el Perú desde hace unos 5 años han aparecido una serie de juegos de mesa también modernos que son divertidos y que toman en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres. ¿Qué otros juegos de mesa nos presenta Malabares? Tenemos dedicados de repente al deporte, a las matemáticas. Claro, en el stand 76 estamos vendiendo todos estos juegos de mesa peruanos. Acá tienes, por ejemplo, Yamagedón, el Armagedón de las llamas. El objetivo del juego es construir la mayor cantidad de refugios para que las llamitas no mueran en llamas una vez que llegue el fin del mundo. Por ejemplo, aquí tenemos a una familia, tenemos a un niño y a 2 adultos jugando este novedoso juego. Claro, el juego Copagol, por ejemplo. Acá es un juego muy interesante, es una simulación bien bonita del fútbol, minuto a minuto, te va relatando cada jugada y tienes la oportunidad de anotar o de tapar los goles, es bien interesante también. Las alternativas que nos ofrece Editorial Malabares son educativas y lúdicas, y es así que no podemos desligar el juego, por ejemplo, de las ciencias. Aquí tenemos, por ejemplo, un juego destinado a aprender matemáticas, que se llama Yupana Inca. La Yupana Inca, exactamente. Sabes que esto es como un ábaco que tenían los incas, la manera en que ellos contaban, realizaban operaciones matemáticas. Y acá de manera lúdica se le va enseñando a la gente cómo hacer operaciones de manera muy rápida, además. Y tiene una versión en juego, en solitario, que tú puedes hacer como retos y de resolverlos en breve tiempo. Muy interesante todo, muchísimas gracias. Así que los juegos de mesa están de vuelta y los encuentra en la 24 edición de la Feria Internacional del Libro hasta el 4 de agosto. Aprender jugando es una alternativa justamente aquí en la Feria Internacional del Libro. También la música se hace presente y es que cada día hasta el 4 de agosto a partir de las 9 de la noche se van a dar funciones estelares, van a estar diversos grupos, vamos a conocer mayores detalles, entre ellos Davis Orozco y Jessica Sánchez también estarán presentes en los próximos días aquí en la Feria Internacional del Libro. Veamos mayores detalles. Ya me dijeron que estás hablando mal de mí, que te burlas. Hoy me puse de pie, hoy olvidaré. Yo quiero un amor civilizado, soy preso de mi propia libertad. Entre las 900 actividades que se desarrollan en la Feria Internacional del Libro de Lima, hay música todos los días, con los estelares Film. Es así que estos días de feria cerrarán las jornadas solistas como la cantante Ashaninka, Jessica Sánchez. Las bandas también acompañarán el día a día de los asistentes de la Film Lima, con grupos como Hitler Rosa, Perú Salvaje, y Rapper School. La cumbia también dice presente, y el representante de este género es Davis Orozco, vocalista del grupo Néctar, quien hará bailar a toda la Film Lima el 3 de agosto. Ya no me dejo. Músicos, cantantes y artistas mostrarán lo mejor de su repertorio desde las 9:30 hasta las 10:30 de la noche en el Auditorio Blanca Varela. Consulte los horarios y fechas en www.filmlima.com.pe. Carmen Posadas, Raúl Torres.
Marcos Cifuentes son solo algunos de los escritores que han estado presentes aquí en TV Perú en la Feria Internacional del Libro, brindándonos detalles de sus obras. Sin embargo, hay cerca de 200.000 títulos en esta feria internacional. Hay algunas recomendaciones en la siguiente nota, veamos. Nuestro bloque de libros llega cargado de novedades esta semana. Títulos para todos los gustos, como Hasta aquí llegamos, de Pedro Llosa. Una mexicana convicta por narcotráfico, un barbero venezolano, una refugiada palestina. Son algunos de los protagonistas de este libro. Su denominador común, todos han residido o residen en el Perú. Son crónicas, son recreaciones de testimonios de personas que han vivido o que vivieron en el Perú y que de alguna manera describen el Perú, describen su historia son historias breves, son como cuentos, ¿no? Crónicas de 10, 15 páginas, en donde cuentan las partes más, digamos, saltantes de su experiencia en el Perú. La periodista Lorena Álvarez presenta su nuevo libro, Primero Muerta, donde perfila la mente criminal de los feminicidas en el Perú. Vamos a reconstruir no solamente su historia criminal, sino también su mente. Nos metemos a su mente. ¿Cómo así un hombre decide matar a una mujer? ¿Por qué cree que es su propiedad? ¿Dónde empezó el problema? ¿Nació así o se fue convirtiendo en el camino y no supimos detectarlo como sociedad? Al final, lo que te quiero contar en este libro, lo que quiero plantearte, es hablar de salud mental. La escritora define su libro como un thriller periodístico, en la que relata y detalla el perfil de los feminicidas, violadores y asesinos que en los últimos años conmocionaron al país. En Latinoamérica, crece la forma de abordar la moda y la indumentaria a través de conceptos que desafían lo tradicional. El libro, Procesos de Moda Multifocal de Diego Labrín, explora esta tendencia y descubre la metodología de la moda. En este siglo XXI, no podemos hablar del diseño como se habló el siglo pasado, dado que la manera en que nos expresamos y entendemos todo lo que tiene que ver con la información está en constante cambio. Entonces lo que hace este libro es un poco analizar el porqué de este cambio y el plantear una metodología abierta. La publicación tiene un enfoque multidisciplinario que se requiere para estudiar la moda y la indumentaria en una sociedad contemporánea. Las recomendaciones están hechas. Solo recuerde que un lector vive 1000 vidas, mientras que las personas que no leen, solo una. Se espera que cerca de 580.000 personas asistan a esta 24ª edición de la Feria Internacional del Libro. Es el 6º día de feria y nosotros continuamos aquí. Vamos a seguir llevándoles detalles en las próximas ediciones delante de estudios. Bueno, hasta el 4 de agosto pueden visitar la Feria Internacional del Libro, que tiene un montón de actividades, 900 actividades culturales y 200.000 títulos para compartir con el público. Aquí en la Agenda Cultural continuamos en modo Phil, hacemos una pausa y regresamos con Santiago Roncalí. Continuamos con más aquí en la Agenda Cultural, continuamos abordando las distintas actividades, las distintas presentaciones del libro que se dan en el marco de la Feria Internacional del Libro en esta 24ª edición. Esta vez nos acompaña Santiago Roncagliolo, a quien damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Santiago, por acompañarnos. Viene con una nueva publicación, ya lo comentaba, es un workaholic real, tal cual. ¿Cómo conocí a las gemelas Pizzicato? Que este libro se va a presentar el 31 de julio. Es un género al que siempre regresa, la literatura infantil, ¿no? Y tiene ciertas particularidades en las cuales siempre explora, Santiago. Sí, de hecho hoy me hicieron ver que hace 20 años saqué mi primer libro infantil, que en realidad fue mi primer libro. Lo primero que yo publiqué fue para niños. Y después he hecho 4 o 5, pero este y el anterior ya los he hecho con mis hijos. Ahora, escribir para niños es una manera de estar con ellos, de contarles las historias. Ellos son mi focus group, me van diciendo qué les funciona, qué no les funciona, qué cambiarían ellos. Y es un juego divertido con los chicos. Pero
Yo tampoco pienso especialmente en libros para niños. Para mí son libros, son historias, solo que son un poco menos realistas y son más imaginativas y más delirantes que las novelas, pero por lo demás creo que también lo pueden leer los adultos. Bueno, además estamos hablando de un público que es bastante honesto y exigente con lo que le gusta y con lo que no le gusta. Honestidad brutal. Un niño no va a tener diplomacia. Si no le gusta tu cuento te va a decir, me parece aburrido tu cuento. Y eso también es un reto bonito como narrador. Ir a lo básico, que es hacer una historia con imaginación, con sensibilidad, y someterla a un público completamente directo que solo sabe si le gusta o no le gusta, ¿no? Eso es un bonito desafío. Bueno, estás hablando tú 20 años de Rugor, el dragón enamorado, 1999, 20 años después tienes esta otra publicación. ¿Qué ha cambiado en Santiago en todos estos años? Evidentemente el contexto es distinto porque la paternidad juega un factor importante, pero ¿qué licencias te vas permitiendo quizás en este ámbito, en este terreno minado, por decirlo de alguna manera, como es la literatura infantil? Bueno, yo diría que este es el libro que he escrito con más libertad. O sea, he hecho locuras. Básicamente he hecho lo que me ha ido dando la gana y si de repente quería un general enano que huele a pipí de gato, ponía un general enano que huele a pipí de gato o una bruja terrible o un monstruo enano. Creo que en este cuento he operado como cuando escribes una canción que no sabes muy bien por qué tiene que haber una nota después de otra o una estrofa después de un coro, pero sabes que tiene que ser así y no he planeado nada respecto a lo que debería ser un libro para niños. He hecho las cosas por el placer de hacerlas. Bueno, estamos hablando de tu trabajo, tantos años, creciste en México, regresaste a un país convulsionado, te has ido ya hace alrededor de 20 años a España, a vivir, a Barcelona. ¿Cómo ha influido esto en la forma de escribir? Estamos hablando que venimos de La Cuarta Espada, Abril Rojo y ahora una literatura infantil. ¿Qué equilibrio tienes al momento de esta creación narrativa, creación literaria, que nos muestras no tengo muy ninguno. seguido también? No tengo ningún equilibrio. Me desespera comprar el libro de un escritor y sentir que ya lo leí porque lo anterior era igual. Me gusta sorprender a mis lectores, que cada libro sea muy diferente, que los lleve a lugares diferentes, que los haga viajar a sitios diferentes, y para eso es necesario que primero lo haga conmigo. Entonces, siempre estoy aceptando nuevos retos creativos, nuevos géneros, explorando cosas nuevas, para niños, para adultos, de no ficción, de ficción. Hago guiones y soy negro literario a veces, así que en mucha de mi obra ni siquiera sale mi nombre. Nadie sabrá que fui yo el que hizo eso, ¿no? Y eso es lo que me gusta, escribir es como viajar. Y no viajas 20 veces al mismo sitio, ¿no? No es divertido. Ahora, estamos hablando de este libro, el próximo 31 de julio se va a presentar y un poquito ya adentrarnos en esta publicación. Son dos hermanas gemelas quienes están en busca, y lo leía leí una entrevista a propósito de esto, buscan su lugar en el mundo, ¿no? Y quizás esta búsqueda constante no solamente le compete al mundo de los niños, ¿no? Sino también al lector en general. Sí, yo creo que es una historia. A las gemelas Pichicato, sus padres desaparecen un día y quedan bajo el mando de la horrenda tía Brígida, que es muy sospechosa de tener algo que ver con esta desaparición. Así que se trata mientras tratan de encontrar de nuevo a sus padres, también descubren la historia de su familia, los misterios de la familia, el lado oscuro de su familia, e incluso a un pariente que no conocían, que es el narrador. Y de alguna manera creo que es una historia sobre gente que busca a su familia, que sabe que por mucho que la tía Brígida figure legalmente como tía, la familia de ellas la familia de uno no tiene que ver con lo que está en el registro, sino con la gente que tú quieres, ¿no? La gente con la que tú quieres vivir junta, ¿no? Y esta es un poco creo el sentido de la historia. Pero para esto pasan por persecuciones, brujas, hay momentos muy góticos en esta historia, pero también hay momentos muy delirantes y muy graciosos, con un sentido del humor un poco negro. Yo me inspiré mucho en autores para niños que me encantan, como Roald Dahl, como Neil Gaiman o Lemony Snicket.
pero que son autores que nunca he leído como escritores para niños, los he leído como grandes escritores, sin más, y quería también homenajearlos a ellos, así que hay muchos detalles que los lectores de esos autores encontrarán como pequeños homenajes en este libro. ¿Y de dónde sale esta gran tienda de los perfumes, de los aromas? ¿Evocas algo a partir de tu libro, quizás? De hecho, fue un poco el disparador de este libro. Ya tenía algunas imágenes que quería poner, tenía las gemelas, tenía la idea de dos chicas iguales que cada una tiene lo que a la otra le falta, pero que no se distinguen. Tenía la idea de la tía horrenda que todos odiamos, que es enorme y viene a besarte y tú no la soportas cada vez que llegas a la casa familiar. Es como personajes extremos. La peor pesadilla de un niño es esa tía que viene a besarte. Pero eran como ideas aisladas. Y en México encontré que ahí debe seguir un día una tienda de perfumes. Pero una tienda de perfumes popular, no Chanel, sino una tienda con escaparates gigantescos donde había cedro, lavanda, rosa, los olores que la gente quisiera y que podía comprar y mezclar porque eran muy baratos, ¿no? Es una perfumería muy popular en el centro de México y me pareció maravilloso un lugar en el que estuviesen guardados todos los olores del mundo, todos los olores de cosas como cedro y lavanda o zanahoria o naranja, pero también todos los olores de cosas que hubiesen ocurrido solo una vez en la historia, como olor a camión de talco volcado sobre una alcantarilla de Nicaragua en 1972. O sea, todas las cosas tienen olores diferentes y me parecía fascinante y mágica la idea de un lugar que guardase todos esos olores, una especie de biblioteca de Borges, pero en plan perfumería popular. Bueno, y esta gran tienda, un poco para contextualizar al público, es el eje de alguna u otra manera en donde se desarrolla. Es donde ellas viven, es donde ellas trabajan, y entonces pensé todas estas imágenes muy mágicas, a veces muy oscuras, pero sobre todo muy surrealistas, con las que quiero jugar, podrían estar en una perfumería así. Y con lo que quieres jugar, o mejor dicho, me lleva a pensar algunos temas interesantes que también abordas a partir de lo que escribes en esta publicación, el rol de la televisión quizás. ¿Qué mirada tiene frente a eso? Porque en este libro queda claro de cierta manera. Sí, soy yo el que está sonando. Soy yo, Sí, perdón, soy yo el que está sonando, perdón, pensé que estaba apagado. Suele pasar, suele pasar. La televisión. La televisión, ¿qué rol cumple, no? Porque para los que van a leer este libro, ya lo hice, tiene una mirada distinta, particular quizás de Santiago Roncagliolo, ¿o no necesariamente? En muchos de mis libros, me he dado cuenta, aparece la televisión como ¿Una caja boba o no sí, tanto así? Suele ser para mis personajes una especie de vida artificial, ¿no? Tengo muchos personajes que se quedan mucho tiempo mirando la televisión porque les da miedo enfrentar lo que hay allá afuera. Y es una droga habitual la televisión para muchos de mis personajes y lo es para Brígida, sobre todo en este caso. Bueno, finalmente, dentro de la participación que vas a tener en la Feria Internacional del Libro, por una parte está la presentación de tu libro, Cómo conocí a las gemelas, ahí lo vemos, Pichicato, pero también vas a formar parte de un panel en donde se va a abordar un tema importante, ¿no? A propósito del hábito de la lectura, el poder que tiene la cultura en general como herramienta de reinserción. ¿Nos podrías contar un poquito de qué va esta mesa de trabajo que van a tener de alguna u otra manera? Sí, es contar una experiencia. Vamos a estar Katy Serrano, Alberto de Belaúnde y yo hablando de el trabajo de la Asociación Dignidad Humana y Solidaridad con el que colaboramos, que hace talleres de cuento en las cárceles y también un concurso literario. Yo soy jurado todos los años del premio literario, del premio de cuentos de las cárceles, y siempre llamamos a algunos otros escritores. Odio esto. Juraría que le había pagado hace un rato. ¿Alguien puede agarrar esto? Porque vamos a tener este problema un montón de veces. Bueno, y forman parte, ¿no?, de las distintas actividades que se tienen... Hay una lunita, lo había pagado. Sí, se tienen previstas para la es una mesa para hablar de cómo la literatura sirve en las cárceles para que estas personas sientan que pueden hacer algo útil, que pueden hacer algo que las conecta con el resto de la sociedad, que puede contarles al resto de la sociedad. En las cárceles hay algo fascinante, que es que todo el mundo tiene una historia.
Y generalmente es una historia que no queremos ver. Las cárceles guardan todo lo que un país no quiere ver de sí mismo. Y entonces vamos a hablar de esta experiencia, de los cuentos que se escriben en la cárcel y del premio literario. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Santiago Roncagliolo está en Lima, está en Perú para presentar el próximo 31 de julio en la Feria Internacional del Libro Cómo conocí a las gemelas Pizzicato. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Perdón por el teléfono. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos vemos en otra edición.